Él es licenciado en Comunicación e Imagen Pública. Actualmente se desempeña como especialista en Relaciones Públicas y Eventos Especiales en OCC, donde brinda su conocimiento para diseñar y ejecutar puntos de encuentro que generan experiencias memorables, fortaleciendo la conexión entre marcas, audiencias y comunidades a través de eventos estratégicos y acciones de alto impacto. Cuenta con una sólida trayectoria en medios de comunicación, marketing, periodismo y relaciones públicas desde 2015. Su labor como coordinador de producción para televisión en TV Azteca e Imagen Televisión le ha permitido participar en proyectos de alcance nacional e internacional, colaborando en la planeación, ejecución y coordinación de producciones audiovisuales de gran escala. Fiel creyente que el trabajo bien hecho abre la puerta a más trabajo y mejores oportunidades, en su nueva faceta profesional ha compartido su experiencia con jóvenes en búsqueda de su chamba ideal, ideando a más de 5,000 estudiantes, impactando, a más de 5,000 estudiantes y recién egresados a través de charlas, espacios formativos, y facilita herramientas prácticas y panoramas realistas sobre los desafíos actuales del mercado laboral y la búsqueda de empleo. Y pues bueno, José Luis, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. No te quito más tiempo de la ponencia, que seguramente tu información está muchísimo más interesante. Pues primero que nada agradecer la invitación y pues también agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se han dado la oportunidad de darse un espacio para estar aquí en esta pequeña charla, en el que pues sin duda les daré un panorama de las habilidades de la vista que debemos tener, porque es lo que están volteando a ver las empresas en los candidatos. En 2026, sin duda, las empresas ya no están buscando solo conocimientos técnicos, sino que también buscan personas con habilidades que marquen una diferencia, desde la inteligencia emocional, saber afrontar problemas, hasta capacidades de analizar, de decidir, incluso de liderar y con una comunicación asertiva, un liderazgo. Conocer qué buscan hoy los empleadores sin duda nos va a dar una ventaja real en la búsqueda de nuestro empleo soñado. Esta charla justamente tiene como objetivo, pues, darles a conocer un poco, pues, qué es lo que está buscando hoy el sector, qué es lo que quiere que los candidatos, pues, tengan, digo, de cara a todos ustedes, que no solamente son personas que están a punto de salir, sino que también son profesionistas que ya tienen su experiencia profesional y posiblemente quieran acudir a tener alguna promoción en el mismo trabajo, un cambio o un giro profesional. Pues todo esto espero que les sirva de mucho. Mi nombre es José Luis Marce y bienvenidos a Habilidades a la Vista, lo que en verdad buscan las empresas. Para quienes no conozcan OCC, OCC es la plataforma de empleo en línea que ha cambiado el mundo laboral en México desde hace ya poco más de 29 años. De hecho, su compromiso con los usuarios es darles una plataforma que sea ágil, que sea eficaz, que los acerque a una mejor vida a través del empleo. ¿Por qué? Porque es donde vamos a invertir el resto de nuestro tiempo una vez que salgamos de nuestra preparación académica. Actualmente, a través de nuestro portal, pues se han publicado más de 18 millones de vacantes y así es como, pues, ayudamos un poco, ¿no? Así que si están a punto de empezar ustedes una búsqueda del empleo, un cambio profesional, un giro a su carrera profesional, pues no duden en contactar con nosotros a través de occ.com.mx y estoy seguro de que tendrán una búsqueda del empleo exitosa. Sin duda, ya entrando de lleno a la materia, los reclutadores ya no están buscando solo candidatos con conocimientos técnicos, con esa preparación que tú obtuviste en tu universidad o esa capacitación que estás teniendo en tu maestría, en tu posgrado, para desempeñar alguna actividad o algún puesto de alguna vacante que te están solicitando o al que tú estás queriendo crecer o desarrollarte profesionalmente. Buscan personas con habilidades que los conviertan en verdaderos activos para cualquier organización. Ya no solamente importa qué tanto sabes hacer, sino cómo lo sabes hacer. Las habilidades son la clave para la empleabilidad porque nos definen que también podemos desempeñarnos con otras personas, como nuestro performance profesional no únicamente, sino en interacción con otros profesionales y nos permite sobre todo adaptarnos a los cambios o los desafíos que se nos vayan presentando. Nos permite incluso crecer profesionalmente. Contar con las habilidades pues adecuadas no solamente nos va a abrir las puertas del empleo, sino que también nos va a permitir mantenernos vigentes, actualizados en un entorno laboral que cambia constantemente. Hoy en día estamos tan globalizados en el que
Hace 5 años no había carreras que hoy hay y es posible que en 2 años más ya no haya carreras que hoy existen todavía. Entonces, tener este panorama y esta visibilidad nos va a dar un margen de maniobra con el que podamos actuar ante la búsqueda del empleo exitoso. En el mundo laboral, sin duda, las habilidades se agrupan en dos grandes categorías, que son las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras son todas aquellas conocimientos técnicos específicos que se aprenden de una manera formal o práctica, solamente para dar un poco de contexto. Mientras que las habilidades blandas son todas aquellas de cómo interactuamos con las otras personas, tienen que ver con un comportamiento, con la forma de comunicarnos, con la forma en la que nos relacionamos con los demás, ya desempeñando un performance profesional. De hecho, esta clasificación es simple pero poderosa, porque integra lo técnico con lo humano. En concreto, las habilidades duras pues nos van a permitir hacer el trabajo, pero las habilidades blandas nos van a permitir trabajar con otros, adaptarnos, incluso liderar equipos en sinergias colaborativas enfocadas hacia los objetivos o las metas de la empresa. Hoy, sin duda, las empresas están buscando un equilibrio en que tengas estas herramientas, porque ese equilibrio es lo que nos asegurará el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. Conocer esto nos ayuda también a responder preguntas claves en una entrevista de trabajo cuando estamos en un proceso de conseguir un empleo o una vacante. Preguntas simples como cuáles son tus habilidades y si realmente tienes lo necesario para este puesto. Esas preguntas se van a poder develar si sabes identificar esas habilidades con las que cuentas y cómo aportarlas en tu mensaje de valor e incluso en tu marca personal. Sin duda, los reclutadores hoy en día coinciden, según el estudio de tendencias de recursos humanos del año pasado, elaborado por OCC, en que las habilidades blandas son hoy más relevantes para ser competitivos en el mercado laboral. Esto no es solo una opinión, sino que es un dato. Y según el estudio de tendencias de recursos humanos de 2025 de OCC, un análisis prácticamente explora los desafíos a los que se enfrentaron los empleadores y las estrategias que como candidatos y incluso como área de recursos humanos se tienen que afrontar, pues nos da un panorama de que las competencias blandas están en un 71% de solicitudes, ¿no? O sea, de requeridas. Hay todo suma, como también las competencias duras, que es saber desempeñar el puesto para el que nos estamos empleando. Las competencias digitales también son súper importantes porque son las que nos van a permitir interactuar en un mundo tan globalizado como el que estamos hoy, que estamos en distintos puntos de Latinoamérica y podemos estar conectados. Saber programar, tener las herramientas para no solamente estar conectados, sino hacerlo de una manera simple, didáctica, que ya sea natural, pues son habilidades digitales que hoy en día también se tienen que tener presentes, al igual que que saber utilizar nuevas tecnologías y sobre todo hoy en día un término tan nuevo, pero ya tan establecido como es la inteligencia artificial. Hoy en día quienes no tengan estas habilidades difícilmente se colocarán en una posición laboral, pues que les permita crecer, desarrollarse, afrontar desafíos y sobre todo dar una propuesta de valor en pro del trabajo o en pro de tu crecimiento profesional o en pro de tu desarrollo también en tu performance como profesionista. Sin duda, este estudio, pues lo que nos deja es un mensaje bastante contundente, que las competencias blandas son altamente valoradas y esenciales para el desempeño de los profesionistas hoy en día en el campo laboral, y no tenerlas estas o que nos falten algunas, pues realmente nos va a dar como limitantes para poder desempeñarnos en un 100% como lo queremos hacer. Sin duda, las habilidades blandas representan hoy una de las grandes retos del mundo profesional. Durante años fueron vistas a lo mejor como innecesarias, como formas de interactuar, pero que no eran un requisito indispensable para cumplir la tarea o la jornada. Antes los trabajos de nuestros padres y sobre todo de nuestros abuelos, ya ni hablamos, que eran trabajos operativos en los que iban a su jornada laboral, cumplían con la jornada, las horas, la tarea asignada y ya. Pero hoy en día se está con tanta conectividad, con tanta digitalización, con tanta herramientas de contenido a nuestro fácil uso,
tan fáciles de acceder, pues hoy en día estas habilidades son súper necesarias. Seguir formándonos en adquirir estas herramientas, pues realmente es un desafío que tenemos que afrontar hoy en día como sector, porque sin duda la inteligencia artificial, las herramientas digitales, el saber comunicarnos asertivamente, el liderar equipos, el poder a la resiliencia, la inteligencia emocional, son claves para poderlas desempeñar en pro de nuestros objetivos. Hoy sabemos que no lo son, que ya no son tan banales como antes se consideraba, sino que son esenciales para el desarrollo pues, laboral y la productividad y incluso el bienestar de los equipos. Hoy en día no solamente los candidatos estamos buscando crecer en una empresa, sino bueno, no estamos buscando solo cumplir una actividad para los objetivos de la empresa, sino que estamos buscando crecer en una empresa, comulgar con su filosofía, verlo como un punto de desarrollo para podernos capacitar, para tener un salario emocional que nos motive todavía más a aportar más valor o a incrementar nuestro compromiso hacia las metas, hacia las métricas, hacia lo que queremos desempeñar, enfocados pues, a la empresa o a cumplir la actividad para la que nos contrataron. Hoy en día las habilidades como la comunicación efectiva, incluso la empatía, el trabajo en equipo, la gestión emocional e incluso la adaptabilidad y el liderazgo interpersonal ya no son opcionales, son esenciales para poder interactuar correctamente en entornos laborales que hoy en día están más conectados y más y son cada vez más desafiantes porque nos permiten o nos lideran a tener este contacto continuo con la actualización y la mejora continua. En la práctica, su desarrollo se enfrenta a tres grandes desafíos. El primero de los grandes desafíos que no nos hacen tener las habilidades blandas una vez que egresamos es la falta de formación formal. Nuestro sistema educativo sigue priorizando lo técnico y lo teórico, dejando poco espacio o poca atención para formar habilidades socioemocionales, esas que nos permiten interactuar de una manera pues correcta, adecuada, que nos permitan tener un performance elaborado, una comunicación más mm, una comunicación no verbal más estructurada, una entonación, o sea, y saber llegar a consensos cuando otro compañero no está de acuerdo con lo que nosotros queremos, pero cuando vemos que el foco está en el objetivo, pues poder ceder un poco, llegar a consensos para poder llegar a acuerdos que nos permitan pues desempeñarnos, aunque no comulguemos con la misma idea o con el mismo camino de desarrollar e ir por esas metas que nos están planteando los entornos de trabajo. El segundo desafío que se presentan o que presentamos cuando no tenemos las habilidades blandas es el entorno digital. Vivimos hiperconectados, pero emocionalmente más distantes. A través de la pandemia después del 2021, pues sin duda hemos generado nuevas herramientas o habilidades digitales en el que hoy en día es muy fácil conectarnos a través de un clic, a través de una plataforma, a través de cualquier lugar geográfico en el que estemos, a través de nuestro móvil o a través de un equipo de cómputo. Pero toda esa practicidad que hemos adquirido, esas nuevas herramientas, también han traído como desafío que hemos perdido la conectividad, la empatía, esta interacción humana en la que pues hoy en día el home office, que es, o el teletrabajo, que se desempeña ya en muchos puestos de trabajo, pues permite o aísla un poco a las personas, sobre todo en actividades o en trabajos que son de tareas muy concretas en las que, pues incluso si no interactúa con otras personas no es necesario, pero al enfrentarnos a desafíos en el que ya nos llevan a regresar del teletrabajo a la oficina, pues a lo mejor este es un desafío de habilidades blandas que no tenemos conscientes y pues se presenta como un contratiempo para poder desarrollar estas habilidades, como la comunicación, la asertividad, la resiliencia, el trabajar bajo presión, porque incluso hoy en día estamos tan acostumbrados a tener como un calendario que nos permita a nosotros llevar como la visibilidad de cómo ir desarrollando nuestros proyectos, pero pocas veces vemos cuando es un proyecto en común, cómo podemos permear en el desempeño del compañero. Sin duda, las interacciones digitales han reducido mucho el lenguaje no verbal, han provocado malentendidos y dificultando pues la empatía, ¿no? Y incluso la colaboración real en cuestión física ya en las organizaciones. Y el tercer desafío al que se
Y el tercer desafío son las expectativas laborales actuales. Sin duda, hoy se espera que cualquier profesional sea autónomo, sea proactivo, sea resiliente y sea adaptable. Pero muy pocas veces existe un proceso formativo real que nos permita adquirir esas herramientas, esas destrezas para poderlo lograr o para poderlo conseguir. Se valora trabajar bajo presión y liderar equipos, pero rara vez nos enseñan cómo hacerlo desde la inteligencia emocional, saber que en el trabajo las cosas no son personales y saber desvincularme de esa inteligencia, saber desvincularme con inteligencia emocional de ciertas formas de interactuar con otras personas que a lo mejor son más hiperactivas al ejercer una indicación o una instrucción, que a lo mejor si yo soy más susceptible o soy más sensible, pues no lo puedo tomar con cierta asertividad y incluso lo canalice como un ataque. Yo mismo enfrenté este reto al iniciar mi vida laboral. Tenía el título universitario, un buen promedio y varios cursos adicionales que pues me había preparado para salir al mercado laboral. Hablando técnicamente, me sentía listo para empezar mi búsqueda del empleo y con la ilusión que uno llega para formar ya. Voy a poner en práctica toda esta experiencia profesional que adquirí y ahora quiero pues remunerarlo, ¿no? Que es uno de los objetivos para los que conseguimos un trabajo. Pero en los primeros meses de trabajo empecé a tropezar con obstáculos que no aparecían en los libros de texto. Una mala conversación, una crítica que me afectó más de lo esperado, un conflicto que no supe cómo manejar en ese momento, en esa situación, en ese contexto. Recuerdo una reunión en particular en la que había trabajado semanas en una propuesta. Cuando la presenté, el equipo no la entendió, no tuvo el resultado que yo esperaba que tuvieran o como yo me esperaba que reaccionaran. Me frustré, me sentí incomprendido y en lugar de abrirme al diálogo, pues me cerré. Hice todo lo contrario, no supe comunicarme asertivamente, no supe escuchar, con escucha activa, y ahí entendí algo clave. No basta con saber hacer las cosas, también necesitamos saber ser personas que interactúan con otras personas en un performance profesional. Y nadie me había enseñado cómo hacerlo. Con el tiempo y con muchos errores, comencé a desarrollar esas habilidades que hoy en día las considero unas áreas de oportunidades atacadas, no en un aula, sino en el trabajo mismo, a través de la práctica y la constancia, en la vida y pues todo eso me hizo pensar algo importante como reflexión. Cuando más efectivo habrías sido si estas habilidades se cultivaran desde la formación académica, si el entorno laboral las promoviera o si no se dieran por sentados como se hace hoy en día en las universidades. Hoy más que nunca necesitamos profesionales que sean integrales, que sean 360, personas capaces no solo de resolver problemas o desafíos, afrontar entornos difíciles, áridos, sino que sepan comunicar, liderar con empatía, colaborar e incluso adaptarse a los cambios macroeconómicos externos o internos de la organización. Ese es el verdadero reto. Y el primer paso es reconocerlo para poder actuar en esa mejora continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo identificar las habilidades que necesito desarrollar? La respuesta es simple o más simple de lo que pareciera. Empieza por tu pasión. Conocerte a ti mismo es lo que te va a dar la claridad para saber qué paso es el que tiene que seguir para que puedas actuar un paso a la vez en pro de la mejora continua. Esto es lo fundamental. Piensa en lo que te apasiona, en lo que te hace feliz, en eso que podrías hacer pues durante horas sin aburrirte. Eso que tú dices, me mantiene motivado, quiero despertar mañana para hacer esa actividad o esa tarea. Pregúntate, ¿te encanta la tecnología? ¿Te apasiona ayudar a los demás? Ahí está la clave de hacia dónde tienes que dirigir tus esfuerzos y tu estrategia. Explora tus intereses. Hay una frase que lo resume muy bien y te la quiero compartir. El día que trabajemos haciendo lo que nos gusta, nunca lo sentiremos como una obligación. Y eso es tan importante tenerlo consciente en el día a día, porque ya adquirimos una preparación académica llena de habilidades duras que nos dan los conocimientos necesarios para desempeñarnos en un área profesional o desempeñar un puesto o una actividad o un oficio, ¿no? Pero ahora tenemos que enfocar esos esfuerzos para desarrollarnos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones y poder crear experiencias que nos permitan a nosotros seguir motivados e incentivados a seguir creciendo y aportando nuestra experiencia hacia la empresa. ¿Para qué? Para que sea una relación recíproca en pro de nuestro beneficio. Hay una lista de tus hobbies.
bueno, te recomiendo que hagas una lista de tus hobbies y actividades favoritas para que te den esa claridad de qué es lo que te gusta, lo que te apasiona. ¿Te gusta programar? ¿Te gusta diseñar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? ¿Cocinar? O tal vez organizar eventos, gestionar operaciones de wedding planner, o sea, toda esa información que tú vayas descubriendo te va a dar a ti la, la claridad sobre a dónde enfocar tus estrategias. Todo eso te da pistas claras sobre las habilidades que necesitas desarrollar. Y hay otro paso muy importante: investigar el mercado en el que quieres desarrollarte. Revisa qué habilidades son las más demandadas en las áreas que te interesan, en las que quieres dar ese giro profesional, o esas habilidades que necesitas para que te den alguna promoción. A lo mejor necesitas desarrollar una habilidad dura como lo es un segundo idioma para poder tener esa promoción que necesitas en tu trabajo en el que te has sentido cómodo, pero deseas crecer, deseas evolucionar. Y a lo mejor entonces eso te va a dar la claridad de cómo adquirir esa habilidad que necesitas para desempeñar mejor tus actividades, y sobre todo eh, em, que aproveches esa oportunidad que se te está presentando. Si te late el diseño gráfico, por ejemplo, pues puedes aprender cuáles son las herramientas más usadas hoy en día a través de programación para poder hacer esas diseños, los programas de edición que más se utilizan o que son más prácticos, las tendencias actuales en el diseño, en la arquitectura, en lo que a ti te interese, es lo que tú tienes que ir investigando. Si tú investigas fiel a lo que tú quieres crecer profesionalmente, pues va a ser más fácil que interiorices todo ese conocimiento y le saques el provecho o el mayor provecho que tú requieras. Y así poco a poco podrás así poco a poco podrás ir identificando con claridad las habilidades que necesitas desarrollar para acercarte pues al camino profesional que deseas. Quiero brindarte herramientas y métodos para descubrir esas fortalezas, para aprovechar las áreas de oportunidades que se nos presenten y convertir esas fortalezas en estrategias para poder tomar acción. Porque muchas veces creemos que no tenemos las habilidades necesarias para ciertos puestos. Y no porque no las tengamos, sino porque nos comparamos con un compañero, con un colega o incluso con un jefe que a lo mejor tiene habilidades distintas a las mías, y yo creo que eso es lo que yo necesito para cumplir mi performance cuando no va por ahí. En realidad, el único comparativo válido que deberíamos tener o que deberíamos ejercer sería compararnos con las versiones de nosotros mismos, nuestras versiones anteriores, y cómo hemos evolucionado con cada desafío que hemos ido afrontando. Teniendo esto claro, vamos a desglosar un proceso punto por punto de cómo ir teniendo estas herramientas para descubrir nuestras fortalezas. Primero, y antes que nada, las autoevaluaciones. Te invito a realizar test de habilidades que puedes adquirir o acceder a ellos a través de Internet, o si te quieres ir a una institución. Estos test de habilidades y de personalidad en línea te van a permitir conocer un panorama más claro de cuál es tu propuesta. Te van a ayudar a identificar tus fortalezas, tus áreas de mejora. Es como conocerte a ti mismo, pero en una versión como más profesional y sobre todo más enfocada hacia cuál es tu objetivo profesional. Segundo, estemos receptivos a un feedback, a una retroalimentación. Pregúntale a tus amigos, a tus familiares, a tus colegas, qué habilidades ven en ti. Muchas veces los demás perciben cosas que nosotros no notamos, pero son habilidades en las que nos podemos pues enfocar y desarrollarlas con mayor ventaja o con mayor acierto. No seamos tímidos y pidamos esa opinión a esas personas que nos rodean. Tal vez recibamos respuestas muy distintas a lo que esperamos, pero sin duda van a ser panoramas reales que nos van a dar claridad y contundencia de cómo somos percibidos. Y eso también es súper valioso, porque mientras más conocimiento tengamos, más margen de maniobra tendremos para mejorar esas áreas de oportunidad. Tercero, prueba y error. Sin duda, muchas de las experiencias o muchas de las habilidades que vamos a ir desarrollando en nuestra mejora continua, en nuestro performance de trabajo, se va a hacer a través de la prueba y el error, a través de
probar alguna experiencia y aprender del error, de fracasar en algún proyecto o de mejorar continuamente al momento de cumplir ciertas metas o ciertos objetivos que tendremos que ir evaluando. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Participa en proyectos que te interesen, en voluntariados, en talleres o actividades que te interesen para que puedas tener esa curiosidad que todo profesional debe seguir teniendo, como cuando éramos niños, tratar de descubrir el mundo de esa manera en cómo funciona. Entonces, solo así descubriremos qué se te da bien y qué te apasiona de verdad. Y recuerda, en todo, en todos lados hay expertos, hay personas que saben más que nosotros de algún área, como nosotros sabremos un poco más de ciertos conocimientos o de ciertas habilidades. Entonces, si está a tu alcance, busca alguna mentoría que te pueda sumar valor. Un mentor puede orientarte, compartir su experiencia y ayudarte a desarrollar esas habilidades que a lo mejor, pues, todavía no tenemos afianzadas. A veces esa guía, pues es la diferencia entre quedarse estancado o avanzar a toda velocidad. Entonces no eches en saco roto esta parte y ese mentor puede ser un profesor, puede ser un compañero que ya pertenezca al área profesional en la que pues nos interesa crecer o desempeñarnos, algún jefe en el que pues o algún compañero que ya haya tenido previamente la promoción que nosotros queríamos, un experto del campo laboral, alguien que ya esté desarrollándose profesionalmente y que pueda brindarnos pues esa orientación más realista de lo que es el contexto laboral. Quiero que juntos escuchemos a Jamie Yadó, espero que sí se escuche bien. Él es un consultor experto en recursos humanos y es socio director general en Dale Carnegie, España. Él posee una amplia experiencia como consultor de gestión de carreras, como cazatalentos e incluso como desarrollador de equipos directivos. Y él nos habla un poco de cómo desarrollar esas habilidades blandas que hoy en día son tan demandadas y solicitadas en el mundo de la empleabilidad. Persona deseable? ¿Te quieren en los grupos de trabajo? ¿Te llaman para las reuniones? ¿Sabes discrepar sin ofender? ¿Eres una persona deseable? ¿O eres de aquellos, es que a mí no me convocan? Pues a lo mejor solo con este tono ya ni te convocan. ¿Por qué? Porque no aportas, no contribuyes. Y fijémonos, dos cosas muy importantes de este tipo de habilidades. La primera es que su ausencia genera estrés. Fijaros lo que os pone o lo que nos pone más estresados. Generalmente es relaciones con los demás. ¿Y ahora qué hago con este? ¿Y ahora cómo la tengo? Y con mi hijo, y con mi hija, y con mi suegro que no se entiende, no sé cuál. Todo este tipo de cosas. El no tener habilidades sociales o el no disponer de soft skills nos genera estrés. Y la segunda característica, a diferencia del mundo académico donde estamos, es que no te las puedes medir tú, te las tienen que medir los demás. ¿Qué quiere decir que te lo miden los demás? No, es que yo soy buen trabajador de equipo. Yo soy todo lo que tú me digas. Pero como no me lo diga tu equipo, no me sirve. Es que, Jaime, tú te expresas, hombre, relativamente complicado. Pues me vale este valor. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que somos una cosa, pero cuando estamos hablando de habilidades sociales, son los demás los que la tienen que evaluar? Por tanto, te genera estrés y tienes tema para evaluar. A partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer muchísimas cosas, porque estas habilidades se pueden aprender. Claro que se pueden aprender. Pero se pueden aprender cuando se dan tres características. La primera, conciencia. Realmente yo quiero aprender a llevarme mejor con estas personas. La segunda, y sobre todo, tener mucha práctica y haberlo aprendido con algún método. La prueba está en que levantad la mano, por favor, todos los que habéis aprendido a ir en bicicleta. Vale, gracias. ¿Cuántos habéis aprendido a ir en bicicleta leyendo un libro? Ninguno, pero vais en bicicleta. Entonces, fijaros, ¿cómo se aprende a ir en bicicleta? Muy sencillo. Primero, queriendo ir en bicicleta. Segundo, logrando que alguien te entrene ¿a qué? A que no tengas miedo a ti mismo, sino que te superes. Que en vez de estar atento a caerte,
te concentres en pedalear. Y de forma que si luego pedaleas, pues, como dicen en La Rioja, te atienes. Pero cuando has adquirido la habilidad de ir en bicicleta, es decir, te has superado a ti mismo, ¿dejas la bicicleta y sigues a pie? No, utilizas ya esta herramienta para el resto de tu vida. Es decir, ya procuras ir en bicicleta a todas partes, porque es más rápido, es más rentable, etc. Pero fijaros, ha habido conciencia, ha habido alguien que te ha entrenado y tercero, lo has puesto en práctica. Y eso es lo más importante. Por tanto, que tomar conciencia, tener a alguien que te entrene y tercero, practicarlo, practicarlo, practicarlo. Bueno, ya escuchamos a Jaime Lladó. No es importante lo que sabes hacer, sino lo importante es cómo lo sabes hacer. ¿Listos? Entonces, ¿quién quiere sacar todo su potencial y desarrollar esas habilidades claves? Yo creo que todos. Así que manos a la obra y vamos a darle paso a esas habilidades que están buscando hoy en día el mundo de la empleabilidad. ¿Recuerdas que hace un momento hablamos del estudio de tendencias de recursos humanos de OCC del año pasado? Pues este estudio es una herramienta al cual le vamos a sacar todo el provecho que podamos. Ya escuchamos a Jaime Lladó, nos dijo que desarrollar nuestras habilidades blandas dependerá de la práctica, la práctica y la práctica. Y lo importante no es lo que sabes hacer, sino el cómo lo sabes hacer en entornos profesionales. Quiero que tengas en cuenta el top de las 5 habilidades blandas que las empresas buscan hoy en día. La inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, la proactividad y la habilidad de comunicación efectiva. Hay otras, sin duda, pero el top de las 5 habilidades que debes tener a la vista es lo que hoy quiero que pues empecemos a descifrar un poco de cómo irlas adquiriendo. La inteligencia emocional. Hablemos de inteligencia emocional. Imagínate esto. Si tuvieras 1,440 pesos y pierdes o te roban un peso, ¿gastarías los 1,439 restantes intentando recuperar ese peso? Claro que no, pues algo muy parecido pasa todos los días. Un día tiene 1,440 minutos. Algunos serán malos, es inevitable, van a pasar cosas. Pero tú eliges si esos minutos malos van a afectar el resto de tu día. Eso prácticamente es la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones y sobre todo también de interpretar y responder adecuadamente a las emociones de los demás. ¿Y por qué es tan importante desarrollarla? Porque las emociones influyen directamente en el cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo nos comunicamos y cómo actuamos. En entornos de alta presión, la inteligencia emocional nos va a permitir mantener la calma, nos va a permitir resolver conflictos con claridad e incluso nos va a ayudar a liderar con empatía. En el trabajo es muy común tomarnos las cosas como personales, te lo mencionaba hace un momento, sobre todo cuando alguien habla de forma directa o imperativa, pero muchas veces pues no es un ataque personal, es simplemente una indicación de trabajo. Aprender a separar eso nos va a evitar conflictos innecesarios. Ya sea para hacer una tarea, ver una película, jugar un videojuego o emprender un proyecto que sea transformador y que nos traiga una propuesta de valor, hay algo en común. Nada grande se logra solo. Necesitamos trabajar en equipo y aún así muchas veces preferimos hacerlo solos para evitar conflictos. Pero el trabajo en equipo no es evitar diferencias, es aprender a gestionarlas, es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un grupo de personas para lograr un objetivo en común, enfocados hacia una meta, hacia un propósito. Y cuando nos sumamos a una compañía, es eso exactamente lo que hacemos, sumarnos a una compañía, a un equipo de personas que ya están trabajando, enfocando sus esfuerzos para cumplir ciertas estrategias, ciertas campañas, ciertos propósitos, ciertas tareas. Por eso es clave aprender a conciliar las diferencias, llegar a acuerdos y avanzar hacia objetivos que sean compartidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra realmente trabajar en equipo? Primero, con comunicación efectiva. Escuchar activamente muestra interés genuino por ideas y opiniones de los demás que a lo mejor no comulgan con lo que yo pienso o con lo que yo creo, pero eso no me va a permitir a mí entender a la otra persona y poder llegar a acuerdos. Exprésate con claridad. Decir las cosas bien evita muchos malentendidos y da un feedback constructivo. Retroalimenta de forma positiva, da a entender tu punto y a lo mejor por qué tu punto está siendo como es y el de los demás también lo vas a poder entender si ellos se saben explicar. Aprende también a recibir la crítica.
Segundo, confianza y respeto. Cuando estamos trabajando con compañeros de trabajo, todo el mundo tiene que cumplir sus compromisos. Eso construye confianza, pero todo se tiene que hacer desde el ámbito de lo profesional y mantener siempre la confianza y el respeto. Valorar las opiniones de los demás, incluso cuando no estés de acuerdo con ellas. Y eso es lo que nos lleva al tercero, colaboración y apoyo. Participa activamente en las tareas del equipo. Una persona que es indispensable en sus equipos de trabajo realmente va a ser pues destacado como un posible líder o como una persona que es un elemento clave para cumplir todas esos objetivos que se necesitan. Tenemos que ver el trabajo en equipo de las empresas como si fuera un reloj suizo. Cada engrane está ahí para cumplir ciertas actividades o ciertos objetivos. Si un engrane no está presente ahí, es posible que el reloj no funcione como debería funcionar. Entonces, cada persona está ahí por una razón, por un objetivo, por un propósito. Y cada una de esas personas es igual de importante que tu participación en esos proyectos. Así que reconoce el esfuerzo de tus compañeros, los logros. Ten en cuenta que no son individuales, son en conjunto y la medalla es de todos. Trabajar con personas implica diferencias porque pensamos distintos y eso es normal. Lo importante es saber manejar bien esos egos para llegar a la resolución de conflictos, abordar las discrepancias de forma directa y respetuosa, buscar soluciones que beneficien a todos. Y si es necesario, buscar una mediación, porque hablando la gente se entiende. Hay que establecer roles y responsabilidades claras para que no haya fallos en la realización del proyecto. Y nos lleva a la tercera habilidad que tenemos que desarrollar, la adaptabilidad. Sin duda es una habilidad grande esencial en cualquier entorno laboral, especialmente en aquellos que cambian constantemente. No se trata solo de adaptarse a lo nuevo, sino de entender la capacidad de sabernos tener un margen de maniobra para ajustarnos con actitud, aprender rápidamente y mantener el equilibrio emocional ante los desafíos que se nos puedan presentar en las jornadas laborales. Anticiparnos al cambio en lugar de resentirlo, de verlo como tenía 5 días para entregar tal proyecto y ahora no solamente tengo 3 días. ¿Cómo es posible? No lo voy a poder entregar. No, hay que saber adaptarnos a sacar la mejor cara ante ese desafío. Y sobre todo, pues hacerlo de una manera proactiva. Te comentaba, bueno, en la presentación de mi biografía, te comentaban que yo trabajaba en la televisión. Ahí, sin duda, la adaptabilidad es clave para poder desempeñar tu actividad diaria. En la televisión hay muchos cambios de horarios, de métricas, de ventas, en los que todo tiene que suceder rápido. Entonces, hay un dicho que dice todo es para ayer. Y así tú tienes que tener esa mentalidad de resolverlo conforme se te vaya adelantándote la circunstancia en lugar de que la circunstancia se te presente y tengas que encontrar la adaptabilidad. Siempre trata de estructurar un plan A, un plan B, porque te cuento, en alguno de los programas tuvimos un invitado que pues todo el mundo lo conoce, que sería Eugenio Derbez. Este actor, pues teníamos planeado todo un programa diseñado para que él participara durante toda la interacción de 1 hora, pero por agendas o por inconvenientes, él no pudo llegar a la hora que tenía que llegar y llegó 10 minutos antes de que se acabara el programa. Imagínate la resiliencia y la adaptabilidad que se tuvo que tener en ese entonces para cambiar todo un programa que estaba diseñado para la interacción de un invitado, para sacarle lo mejor provecho y hacerlo una especie de homenaje o una forma más interesante de llevar esta situación, este contexto, estas herramientas que necesitaban, pero enfocadas a cumplir pues la programación que se necesitaba para salir al aire, pero sin la falta del invitado. Y ahí viene otro factor, la proactividad. Esa destreza es una habilidad blanda que consiste en anticiparse a los problemas, tomar iniciativa, actuar con responsabilidad sin necesidad de que alguien lo pida o lo indique. Si nosotros somos unas personas proactivas, vamos a ser personas valiosas en los equipos de trabajo. Es la capacidad que uno tiene que tener para ver lo que hace falta y hacerlo, aportando soluciones, mejorando procesos o incluso generando nuevas ideas antes de que sea urgente o necesario. Si nosotros vamos con este margen de maniobra, pues vamos a ser personas indispensables en las actividades que desempeñamos. Ser proactivo no significa hacer más por hacer, sino actuar con una visión clara, con un compromiso y con un propósito.
En lugar de esperar instrucciones, una persona proactiva pues tiene que identificar oportunidades de mejora, acciones que beneficien al equipo o al entorno de trabajo. ¿Cómo serlo? ¿Cómo ser una persona proactiva? Cambiando la mentalidad. Ser positivo teniendo esta capacidad para influir en los resultados. Ten la responsabilidad de tener el control de tus acciones, pero también ten la parte o la apertura para mejorar constantemente cuando esas acciones no están siendo las correctas o las adecuadas para cumplir la meta o el objetivo. Toma la iniciativa. Aquí me refiero a que actúes. No esperes a que te digan qué hacer, sino si ves algo que necesita atención y tú puedes apoyar, pues propone ideas, ofrece sugerencias o soluciones en lugar de solo señalar problemas. Las personas que solo señalan problemas realmente no están aportando el esfuerzo colaborativo para esa sinergia. Cuando tú tienes ciertas habilidades que te van a permitir en el que a lo mejor tienen que mandar un proyecto o un artículo publicitario al extranjero y lo necesitan en un segundo idioma y tú tienes esa habilidad y tú tienes esa proactividad de traducirlo para que no haya complicaciones en la gestión y todo llegue a tiempo y forma, esa es una manera de ser proactivo, una manera de poder llegar con impacto a cumplir tus tareas o tus objetivos sumando al trabajo colaborativo del equipo. Establece metas, planifica y organiza, define objetivos claros y trabaja hacia ellos. Trata de priorizar las tareas que son más necesarias para que puedas tener esa visibilidad de qué podría hacer falta y cómo puedes tú pues desarrollar esta habilidad de ser más proactivo. Desarrolla habilidades de resolución de problemas también con la proactividad. Y esto nos lleva a lo que es la quinta habilidad que las empresas hoy en día están buscando. Las habilidades de comunicación efectiva. Son aquellas que permiten transmitir las ideas, las instrucciones o incluso los sentimientos o información de manera más clara, más comprensible y sobre todo más oportuna. Y esto trae como consecuencia pues que logras que el mensaje sea recibido tal como se desea y generando una respuesta que sea más adecuada o más a modo al receptor. No se trata solo de hablar bien, sino de escuchar activamente cuando necesitamos entablar un diálogo con el equipo, adaptar el mensaje al público cuando necesitamos lanzar un comunicado, cuando necesitamos generar una propuesta, cuando necesitamos levantar la mano para comunicar nuestro mensaje. Incluso tendremos que desarrollar, usar un lenguaje adecuado para cada entorno en el que se nos presenta un desafío de comunicación, interpretar el lenguaje no verbal con el que nos desempeñamos o hacemos nuestro performance, porque podemos tener mucha actividad verbal, pero si nuestra congruencia de la comunicación no verbal es incongruente, pues a lo mejor no estamos teniendo una comunicación efectiva. Entonces hay que mantener un clima de respeto y de comprensión, sobre todo hablando de los performances dentro de los trabajos. ¿Y cómo desarrollar esas habilidades de comunicación efectiva? Simple, con la escucha activa, hacer pausas y respiración cuando no están saliendo las cosas necesarias, te va a ayudar a tomar un break y a organizar tus ideas. Observar el lenguaje corporal que estás teniendo, tu postura, tus gestos, tu expresión, para que refuercen tu mensaje y no para que sea incongruente a lo que quieres transmitir. Incluso pide retroalimentación. Saber cómo te comunicas te va a permitir mejorar y a veces los compañeros o tu jefe o a una persona de tu confianza te puede dar una claridad sobre si tu comunicación está siendo efectiva o no la está haciendo. Te invito a que participes de conversaciones difíciles en vez de evitarlas. Es ahí donde se fortalece esa habilidad. Y bueno, chicos, yo espero que esta información les permita tener un panorama de las habilidades que debes tener a la vista si estás a punto de empezar tu proceso de búsqueda del trabajo, un giro profesional que quieras implementar en tu vida o una promoción a la que quieras acceder.